Hola, soy el pastor Facundo, que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este programa que llamamos Incorrectos. Este programa se llama Incorrectos porque quizás seamos incorrectos para muchos hombres con estas enseñanzas que damos, pero lo que buscamos no es ser correctos para el hombre, sino ser correctos para Dios. Por eso elegimos el nombre de este programa, Incorrectos. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro de que te va a apasionar. Y no solo te va a apasionar, va a despertar esas alarmas, va a despertar esa alerta. A ver cómo debo hacer. Hoy te voy a hablar del camino de la bendición. El camino de la bendición. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si sos creyente, si no sos creyente, para recibir bendiciones. Así como 1 más 1 es 2 y en matemáticas siempre 1 más 1 es 2, cada vez que vos hagas algo, va a haber una repercusión o una respuesta a eso que hiciste. Eso se la llama ley de causa y efecto y aplica también para el mundo espiritual. El pueblo de Dios, desde el principio de los tiempos, se basó en enseñanzas que hoy en día, 2000, 3000, 5000 años después, se encuentran plasmadas en las Escrituras. Esas enseñanzas marcaron la victoria, marcaron la bendición de todo un pueblo o la maldición de toda una nación. Cuentan las Escrituras en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas de que cada vez que un rey asumía como rey, ya sea en Israel, ya sea en Judá, asumían como rey y dicen los libros, son 2 libros completos escritos dedicados a la vida del pueblo de Dios. Y dicen Crónicas y Reyes, tantos años tuvo cuando comenzó a reinar. Muchos de los reyes comenzaron a reinar de niños, 8 años, 10 años, 12 años, 21 años, 30 años. Y cuenta la Escritura inmediatamente, luego de escribir eso, los escribas, decía, tantos años tenía, su madre era tal, e inmediatamente decía, e hizo lo bueno o e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ese hizo lo bueno o hizo lo malo marcaba el destino completo de una nación. Los reyes, cuando hacían lo bueno delante de los ojos de Dios, las naciones eran tributarias del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, el rey hacía lo bueno, había tremendas bendiciones en el pueblo de Dios. Pero cuando hacía lo malo ante los ojos de Dios, maldiciones. Esto es bíblico y no solo es bíblico, es historia de la humanidad. Maldiciones visibles llegaban al pueblo de Dios. ¿Y cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro para la bendición? ¿Cuál es el parámetro para decir, Señor, yo quiero hacer lo bueno delante de tus ojos y no quiero hacer lo malo? El parámetro para medir la bendición en la vida de un creyente o de cualquier persona, el hacer lo bueno, significa seguir la ley de Dios. La inquebrantable ley de Dios es el parámetro, es el termómetro, es la medida exacta con que se mide la bendición y la maldición en la vida de una persona. ¿Cómo así? Sí, es así. La ley de Dios en las Biblias de la cristiandad se llama Pentateuco, se denomina Pentateuco y son los primeros 5 libros de la Biblia. De tu Biblia, seas católico, seas cristiano evangélico, seas de cualquier denominación adventista, los primeros 5 libros de toda Biblia de la cristiandad es la ley de Dios. El nombre en hebreo de la ley de Dios es Torá. La traducción al castellano de Torá no es ley, la palabra ley no es la más acertada para describir Torá, sino instrucción. Esto nos quiere decir que la ley de Dios es una instrucción de vida. Es un manual de instrucción de cómo comportarnos en la vida. Cuando vos compras algo, cualquier cosa, un electrodoméstico, lo que sea, viene incorporado con un manual de instrucción.
Vos lees las instrucciones y vos decís, lo voy a utilizar de esta manera, esto se coloca de esta otra manera. ¿Para qué? Para que lo que vos compraste funcione correctamente. Precisamente la ley de Dios, la Torá, que está en todas las Biblias cristianas, la Torá nos enseña cómo vivir. Ese es el manual de vida de cómo debemos comportarnos. Entonces sabemos ahora que el camino de la bendición debe ser transitado tomando como parámetro la ley de Dios. ¿Qué nos enseña la ley de Dios? La ley de Dios nos enseña a vivir. Hay un ciclo que debemos cumplir. Cada vez que nosotros tomamos la ley de Dios, un aprendizaje viene a tu vida. Y ese aprendizaje es el parámetro que va a medir tu futuro en bendición o en maldición. Así como a los reyes de Israel, cada vez que hacían lo bueno delante de los ojos de Dios, es decir, tomaban la ley de Dios, aplicaban, ponían por obra lo que decía la ley de Dios, le iba bien a ellos y a toda la nación. Así te puede ir bien a vos cada vez que vos decidís acercarte a la ley de Dios y decir, Señor, ¿qué dices en tu ley? ¿Y por qué es tan importante? La palabra pecado determina también una bendición o una maldición en la vida de una persona. Pero desglosando la palabra pecado en los evangelios, nosotros tenemos que pecado significa quebrantar la ley. Eso dicen los evangelios. Dice el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento o pacto renovado dice que todo aquel que peca quebranta la ley porque el pecado es infracción de la ley. Eso quiere decir que nosotros sabemos si estamos pecando o no de acuerdo a la ley de Dios. Hay mucha gente, quizás en algunas denominaciones religiosas, que dicen estás pecando por esto, estás pecando por otro, y el parámetro que toman no es la ley de Dios. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que todo aquel que quebranta la ley de Dios peca. Y el que no la quebranta, no peca. El pecado nos lleva a maldición. Hay una historia que te quiero contar, que tiene que ver con lo que es, en este tiempo, abogacía. Ustedes saben que la abogacía es una profesión la cual ejerce lo que son derechos y leyes en todas las naciones de la tierra. En Argentina, el abogado es una persona que toma la ley plasmada en Argentina y comienza a defender o a llevar adelante determinadas situaciones. En abogacía hay un dicho, hay una ley que dice el camino del delito. ¿Qué es el camino del delito? El camino del delito, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo del día a día, cuando una persona pasa caminando y ve algo que le agrada, sigue caminando y no pasa nada. Pero si esa persona mira algo y luego vuelve, regresa y lo roba, no lo robó porque sí. Usted no va caminando y va robando cosas, no. El camino del delito indica que primero la persona vio algo que le agradó. En segundo lugar, en su mente lo codició y planificó. Planificó cómo hacerse de eso. Hubo una premeditación que terminó en una acción y esa acción fue robar. Eso es el camino del delito en abogacía. El camino del pecado es lo mismo. Cuando usted ve algo que sabe que está mal en la ley de Dios y usted premedita hacerlo, a usted le lleva una consecuencia. Así como la ley del hombre al delito, al robo, lo culpa y lo condena, la ley de Dios al pecado de igual manera lo condena. Vamos a seguir con esto en el próximo bloque y en el próximo bloque vamos a ver cómo podés hacer vos para que tu vida sea bendecida en todas las áreas.